A veces sabemos que ciertas acciones que vamos a realizar no son las correctas y que nos pueden traer consecuencias. Aún así, a veces siempre, ¿verdad? Actuamos de esa manera y ya podemos más o menos medir las consecuencias y aún sabiendo en lo que podemos ir a terminar, pues hacemos las cosas. Entonces también por ahí puede entrar lo que son esta parte de las historias, pero de los esquemas de historia. No sé si me voy dando a entender o no se ha entendido mucho lo que estaba diciendo. Sí, se está entendiendo. Ok, gracias. Vamos a ver. Luego teníamos, ¿verdad? El aprendizaje basado en competencias. Eh, ¿Qué leyeron de esta parte del contenido? ¿Qué es para ustedes una competencia? Sin leer el concepto que está en la presentación. Hola Liz, para mí el aprendizaje basado en competencias es de acuerdo a la capacidad que tienen las personas para aprender. A veces algunos tienen más habilidad que otros, ¿verdad? Entonces también se va aprendiendo de acuerdo a la experiencia. Así es, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Les voy a pasar asistencia en eso. La competencia puede ser como una capacidad para que una persona pueda desarrollar alguna actividad. Así es, muy bien. Hay diferentes tipos de competencias. Hola, Lee. Hola. Para mí, una competencia es como enfocarse en lo que la persona sabe hacer o en la forma en que una persona sabe demostrar los conocimientos que tiene. Muy bien. Sí, ¿verdad? Recordemos que no todos desarrollamos todas las mismas habilidades, ¿verdad? Algunos somos mejores en unas cosas, excelentes en otras y ahí vamos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver unas cuantas y en el libro se van a dar gusto leyendo todas las competencias que están en el material, que son varias, ¿verdad? Solo las vamos a puntear, pero ustedes ahí pueden, para una mayor comprensión, ¿verdad? Ya después de la tutoría o cuando ya estén ahí trabajando también lo que es la tarea, pueden ir leyendo despacio los documentos también si no los han leído. Quiero pedirles unos 2 minutos y ya voy a regresar. Estoy un poco mal de salud, entonces ya regreso. Esperen un momento, por favor.
Hola, hola, ¿están por ahí? Sí. Sí, aquí estamos. Ok. Buenas tardes. Bueno, gracias. Ahí van a disculpar, ¿verdad? Pero el clima está un poco frío por acá y me ha dado infección en las vías urinarias. Créanme que no ayuda mucho el clima, pero ya estamos en línea de nuevo. Bueno, como les decía, ¿verdad? Bueno, les estaba preguntando sobre las competencias. Por competencias se entiende, ¿verdad? El buen desempeño en diversos contextos, ¿verdad? Auténticos, basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, ¿verdad? Que nosotros podamos tener y eso nos ayuda pues, a desenvolvernos mejor, ¿verdad? En diferentes contextos, como ahí lo dice. Eh, Hay distintos modelos, ¿verdad? Que agrupan determinadas competencias consideradas esenciales desde el punto de vista del desempeño profesional. Referido, ¿verdad? A lo que son las competencias, ese era el concepto. Eh, Como también, ¿verdad? Nos dice se clasifican entre grandes categorías, que son las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Cuando habla de instrumentales, pues se refiere, ¿verdad? Que tienen, son las que tienen, ¿verdad? Una función de medio, entonces hay que combinar habilidades manuales como con las capacidades cognitivas, ¿verdad? Que es las que hacen posible pues una competencia ya profesional. Es decir, ¿verdad? Que va incluyendo las destrezas en manipular ideas y el entorno también donde se van desenvolviendo las personas. Por ejemplo, ¿verdad? En el documento nos mencionaba las habilidades artesanales, una destreza física, puede ser la comprensión cognitiva, logros académicos, ¿verdad? Por ejemplo, un odontólogo para sacar una muela no solo va a ir a agarrar cualquier tenaza que tenga en la casa o qué sé yo, ¿verdad? Y con eso le va a ir a quitar la muela que sea a un niño, al tío o al vecino, sino que tiene que tener los conocimientos, ¿verdad? Por eso dice que combina las habilidades con las capacidades cognitivas. Por eso, ¿verdad? El odontólogo ya se ha preparado, lo ha estudiado y sabe todos los conceptos, la teoría que tiene que manejar, eh, las medidas que tiene que tomar, los utensilios que va a utilizar, las herramientas para poder hacer el procedimiento, ¿verdad? No es que solo vaya a inventar hacer algo. Por eso ya nos habla, ¿verdad?, de cómo va a ser posible que esa competencia profesional pues se pueda llevar a cabo y desarrollarla. En las competencias interpersonales suponen habilidades personales, ¿verdad?, a cada uno y también de relación. Por eso son interpersonales. La capacidad que cada uno puede tener, la habilidad en expresar los sentimientos, las emociones que tenga. Pero cuando ya se habla de que tenemos esta competencia es porque eh, pues sabemos actuar, ¿verdad? A la hora de que tengamos un problema o que nos suceda, ¿verdad? Alguna situación difícil. Entonces nosotros hacemos uso para expresarnos de un modo adecuado, ¿verdad? Y también aceptando los sentimientos que otra persona puede tener, colaborando también en objetivos comunes, ¿verdad? Hay que saber también comprender, saber escuchar a las demás personas. No, si alguien nos va a decir un problema, no hay que darle consejos ni de autodestrucción, ni tampoco que vaya a destruir a la otra persona con la que tiene dificultades, ¿verdad? Sino de que ayudarles a buscar una solución al problema que tenga. También dice que las destrezas referidas a estas competencias pues implican capacidades de objetivación en la persona, identificación también e información de sentimientos y emociones propias y ajenas, ¿verdad? También respetando las de los demás. Y esto pues favorece lo que ya son a la hora de que se relaciona con los demás, ¿verdad? En la interacción social que hay con los demás
también favorece, ¿verdad?, este proceso y hay una mejor cooperación con las demás personas también. En las competencias sistémicas son destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de un sistema que va combinando imaginación, sensibilidad, habilidades para relacionarse y esto hace de que un todo funcione, ¿verdad? Entonces estas competencias incluyen también la habilidad para poder planificar cambios que introduzcan mejoras en algún sistema, puede ser el sistema educativo, el sistema ambiental, eh, etcétera, ¿verdad? Hay varios sistemas, entonces ahí generaliza, globaliza lo que es un todo. Esto es referido a las competencias. Acá tenemos el aprendizaje basado en competencias, ¿verdad? Significa establecer las competencias que se consideran necesarias en el mundo actual y que, como es lógico, no pueden ser únicamente determinadas por las universidades, ¿verdad?, sin la consulta y participación de las entidades laborales y profesionales. Nos dice esto porque nosotros podemos decir, ¿verdad?, pero hay diferentes realidades, tal vez algunas las desconocemos. Podemos hacer nuestro propio perfil, pero no siempre. Por eso se les dice que averigüen, que investiguen, porque hay que tomar en cuenta la opinión de los demás, las realidades, ¿verdad?, que tenemos afuera, no tal vez no solo en la comunidad, por decirles así. Y en las universidades, como dice así, no pueden solo ir, porque son las encargadas de la educación, ¿verdad?, profesional, eh, ya para salir al campo a trabajar, entonces deben de conocer, ¿verdad?, la realidad de las diferentes comunidades, la realidad de un país, para poder ver y hacer el perfil conforme a las necesidades que se tienen, ¿no? Y no solo verlo de una manera general y decir esto conviene, esto no conviene, sino hay que conocer primero para poder crear los perfiles. Y cuando nos habla, ¿verdad?, el aprendizaje basado en competencias, pues consiste en desarrollar competencias genéricas o transversales que abarcan las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas que acabamos de mencionar, y las específicas, ¿verdad?, que son propias ya de cada profesión. Entonces, lo que busca, pues, es capacitar a la persona sobre conocimientos científicos y técnicos. Esto es cuando es el aprendizaje basado en competencias. Este enfoque, ¿verdad?, de tanto de enseñanza como aprendizaje, es necesario que parta de un perfil, ¿verdad?, académico profesional, que es el que va viendo los conocimientos y las competencias, ¿verdad?, que se desean desarrollar en los estudiantes. Por eso es que tenemos las asignaturas que se deben cursar, ¿verdad?, para tener todas las herramientas y poder desenvolverse ya cuando salgan al campo, o salgamos al campo a trabajar, ¿verdad?, y a poner en práctica lo que hemos estudiado, ¿verdad?, según nuestra carrera. Entonces, cuando están estudiando, ¿verdad?, y ya tienen su carrera definida, pues ya tienen su pensum, lo que van a cursar, y ya se tiene el programa formativo, ¿verdad? Entonces ahí ya van, lo que se va haciendo es formando las competencias, ¿verdad?, genéricas y específicas en sus áreas, porque los de informática educativa solo, bueno, cuando comienzan sí llevan unas materias, ¿verdad?, que las llevan los de ciencias naturales, matemáticas, que son pocas materias. Ya después cada carrera tiene su área, ¿verdad? Entonces se van especializando en esa parte y así se van fortaleciendo sus competencias y van conociendo los diferentes contenidos, van haciendo los trabajos en relación, ¿verdad?, para que conozcan mejor la realidad y vayan investigando. Entonces ahí se van distribuyendo, ¿verdad?, los cursos, y luego ustedes ya pueden tener la titulación correspondiente a su carrera, ya sus competencias ya están desarrolladas, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, se basa en un análisis de las exigencias profesionales, porque esto define y prioriza las competencias fundamentales que debe tener cada profesional
en su área, ¿verdad? O la especialidad que lleva. Entonces, tiene que ir progresando, ¿verdad? Desarrollando la autonomía de los estudiantes, la capacidad de aprender a aprender, ¿verdad? Esto es bastante importante en la modalidad que ustedes están estudiando, ¿verdad? Porque si no tienen su propio autoaprendizaje, ¿verdad? Si no son autodidactas, es mentira que van a lograr hacer bien una tarea, porque si solo están, si no está el docente a la par de ustedes, no la van a poder realizar. Ustedes esas habilidades ya las tienen bien afinadas, ¿verdad? Ya están aptos para trabajar. Se les da una guía, pues ya no se les dificulta mucho la comprensión. Son detalles los que a veces, ¿verdad? No se comprenden, pero ya en su mayoría, si ustedes se ponen a recordar el primer año que entraron a estudiar en esta modalidad, me imagino que sentían bien complicado, ¿verdad? Estar trabajando con guías, porque estaban acostumbrados a la educación presencial o no tenían más dudas cuando comenzaron a lo que han avanzado hasta estos años de su carrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que en mi caso personal, sí, al inicio, eh, digamos, las dudas eran diferentes en algunos casos, por ejemplo, cómo usar la plataforma, dónde voy a encontrar esto, dónde voy a encontrar lo otro, aún en la parte esa que quizás para algunos no sea muy desconocida, pero aún para mí en el inicio eran estos estándares que se están usando para los trabajos y todo eso, fue algo nuevo para mí, porque creo yo que antes en las cosas que se presentaban en mi caso no tenían ese factor, ¿verdad? Del estándar, de los márgenes, tipos de letra y todo eso, que tuve que leer las normas y de ahí ver un par de documentos y empezar a comparar entre algunas cosas. Eso fue lo que sentí yo que un poco me retrasó tomar ya la pauta ya normal, ¿verdad? Así es. Ok, sí hay varios detallitos, ¿verdad? Algunos se les dificulta una cosa y además quizás otra. Con las normas APA sí a varios se les dificultó adaptarse, ¿verdad? Y irlas poniendo en práctica en cada tarea. Ya luego es como que ya es algo normal, ¿verdad? Irlo haciendo en una formalidad de un trabajo. Pero al principio es bastante difícil, hasta cuando yo recuerdo cuando yo las comenzaba a utilizar, pues sí, como dicen, bueno, es quebradero de cabeza, porque si lleva más de 40 palabras, que si lleva menos, y uno dice, esto nunca se me va a quedar, nunca lo voy a poder aplicar, pero hay que tener el manual a la par y ya de practicar y practicar, pues ya uno se va adaptando como a todo. Luego tenemos el aprendizaje basado en competencias, ¿verdad? Que tenemos los factores y los agentes que intervienen en ese proceso. Están los responsables directivos que tienen las políticas, ¿verdad? Y las estrategias, eh, gestión de estructuras, los apoyos, los recursos infraestructurales, la metodología, el seguimiento, la evaluación de los aprendizajes, autonomía, la responsabilidad, que eso es por parte de los estudiantes, ¿verdad? La organización del aprendizaje por parte del profesorado, y etcétera, ¿verdad? Entre los factores y los agentes, pues la verdad es que no es así de fácil, ¿verdad? Como se lee, como se oye, para en realidad desarrollar las diferentes competencias. A veces como se ha mencionado, los contenidos están bien planteados, los programas también, pero la realidad es diferente, entonces nos pueden aplicar tal y como están, y ahí, ¿verdad? Se pueden ver pues, los principales agentes que están interviniendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los responsables directivos, pues ellos están, ¿verdad?, entre rectores, vicerrectores o directivos de cada centro académico, pues ellos son los responsables de establecer las políticas y las estrategias, ¿verdad?, para su centro escolar o para la universidad. Entonces, cuando
se trabaja en esto, pues es un área clave, donde se deben ver las condiciones necesarias, las necesidades que tiene la población estudiantil y también la realidad que está cambiando a cada rato, ¿verdad? Entonces, se tiene que ir pensando también en el mundo que se va a ir teniendo para que los estudiantes también estén preparados a diferentes realidades, ya cuando salgan a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, su generación tiene que ir bien preparada en usar los medios tecnológicos, ¿verdad? Porque la mayoría de cosas ahora con la pandemia está virtual y hay mucho personal, ¿verdad? Ha incluido un personal docente también que no está capacitado, no está realmente capacitado para poder trabajar virtualmente. Entonces, para todo eso se tiene que estar listo y se tiene que ir pensando también, ¿verdad? Incluirlo en lo que son los programas académicos, para que estén competentes a las realidades que se vayan presentando. Ahí debe tomarlo en cuenta también aspectos referentes a las estructuras, a la infraestructura, ¿verdad? Si favorecen o no favorecen lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso también lo tienen que ver los directivos, ¿verdad? En cuanto donde dice PAS, el personal de administración y servicios, eso significa debe, ¿verdad?, estar involucrado en el proceso, dando soporte técnico, agilizando los procesos administrativos, etcétera, ¿verdad? Siempre debe estar un agente en cada institución eh, en el área administrativa, ¿verdad? Y apoyar también a todos, eh, porque en ciertos centros o ciertas universidades a veces, pues, el personal administrativo no está trabajando como debe y en lugar de apoyar, de ayudar, pues, a las necesidades que tienen los estudiantes, pues a veces lo que hacen es, no sé, pero como que si pierden los papeles y los procesos que urgen de procesos administrativos, pues nunca salen, ¿verdad? Y a veces como estudiantes necesitando la aprobación de un cambio de carrera, solicitando, qué sé yo, ¿verdad? Con constancia tal vez de notas podría ser, y como que si al personal administrativo se le olvidó, hay que estar yendo a cada rato para que lo tomen en cuenta, entonces ahí no está siendo efectivo, ¿verdad? Sino que debe de apoyar, pues, al desarrollo y a que esté bien el funcionamiento de la institución. Y también teníamos otro agente que son el profesorado, ¿verdad? Es la pieza clave ya del proceso, ¿verdad? En referencia a la transformación, ¿verdad? Porque también hay que considerar que debe llevarse, ¿verdad?, un proceso estable, un proceso de apoyo, de guía con los estudiantes y también poner en práctica según está diseñado el programa, hay que ver cómo están las necesidades y adaptarlas según las necesidades de los estudiantes. Eh, Sin el profesorado, pues ninguna reforma, ningún plan de estudio, ningún programa se puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque ellos son nosotros como docentes ya estamos en lo que es en la práctica, apoyando en lo que es el proceso, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y, pero si no están los agentes administrativos ni los directivos, tampoco se puede llevar a cabo el proceso. Por eso es que debe de ser de esta manera, ¿verdad? Y en cuanto el profesorado, pues tiene un gran compromiso, ¿verdad?, una gran responsabilidad en cuanto a este proceso, de estar de guía, en estar apoyando a los estudiantes. Y pues lo que pasa es que muchos no tienen ese compromiso que deberían y por eso es que muchas instituciones también fracasan, ¿verdad? O el aprendizaje pues no es el que se espera. Hay en escuelas que hay niños que van saliendo de sexto grado y todavía no saben leer y pues en la casa no tienen el apoyo de los padres y tampoco eso les favorece, ¿verdad? Y son escuelitas que pues hasta ese grado tienen, ya de ahí la mayoría se queda sin estudiar, se dedica a trabajar en el campo y hasta ahí fue, ¿verdad? Pero ya que
se tiene la oportunidad de, aunque sea este grado, se debería de aprovechar más los recursos que se tienen y buscar otro tipo de estrategias, porque los docentes a veces se acomodan, ¿verdad? Porque saben que los que vienen a supervisar, como son zonas muy lejos, de difícil acceso, pues no llegan. O si llegan quizás una vez al año, entonces se acomodan y no tienen miedo, ¿verdad? Que le vayan a llamar la atención referente a eso. Eh, en el documento, ahí por la página 57, referido a las competencias, pueden revisar lo que son las competencias genéricas, ¿verdad? Ahí está un cuadro con las competencias, que las genéricas pues estaban divididas, ¿verdad? En instrumentales, que abarcaban las cognitivas, las metodológicas, las tecnológicas, lingüísticas y también las individuales. Cuando nos hablaba de las cognitivas, pues son competencias, ¿verdad? Referidas al pensamiento analítico, al sistémico, a que ustedes puedan hacer críticas, ¿verdad? Referente a las realidades, a reflexionar sobre ellas, también a lo que es a tener lógica en las ideas, ¿verdad? En los aportes que ustedes dan. Creatividad también va en lo que son las competencias cognitivas. Y ya en las metodológicas, pues, en gestión, ¿verdad? De tiempo, resolución de problemas, si son buenos en la toma de decisiones, eso es una competencia metodológica. Las tecnológicas, ¿verdad? El uso de las tecnologías de la información, de cómo usted puede utilizar una base de datos, cómo puede también procesar datos, de cómo puede usar diferentes programas, etcétera. En las lingüísticas, de si tiene buena comunicación verbal, tiene escrita, si puede, si sabe otro idioma, ¿verdad? Eso va en lo que es en las competencias lingüísticas. En cuanto a la comunicación verbal, ¿verdad? Ya la mayoría tiene fluidez en cuanto a dar aportes, a dar ideas, ya no se enreda mucho la lengua como decimos, ¿verdad? Se me trabó la lengua, no, ciertamente a veces le sucede a uno, hay palabras que y sí, ¿verdad? Nos enredamos a la hora de pronunciarlas, pero ahí generalmente se tiene la fluidez para poder comunicar. Las competencias interpersonales, cuando hablábamos de lo individual, pues es la automotivación, ¿verdad? Que podemos tener con nosotros mismos, sentido ético también entra en lo individual, tener resistencia de adaptación al entorno, a los diferentes entornos, ¿verdad? A veces por diferentes situaciones puede ser que les pase que se tengan que mudar de casas, no solo de casas, sino de pueblos. Puede ser otro contexto muy diferente, pasar de la ciudad al campo o del campo a la ciudad, etcétera. Y también deberíamos de estar preparados, ¿verdad? Para el proceso de adaptación, ¿verdad? Y también el cuerpo, si es un clima frío o uno de alta temperatura, pues también lo resiente, ¿verdad? Y luego también hay que irse adaptando a lo que es hasta el cambio climático. También en estas competencias, las sociales, ¿verdad? La manera de comunicarnos, si sabemos trabajar en equipo, si digamos que a veces tenemos un conflicto con alguien más, pues podemos, ¿verdad? Dialogar, negociar y llegar a una solución sin tener que llegar a la violencia. En las competencias sistémicas, cuando hablamos de organización, ¿verdad? Gestión por objetivos podría ser, saber gestionar un proyecto, etcétera, ¿verdad? Eso es una competencia, porque a veces queremos hacer una solicitud de ayuda, podría ser para la comunidad, pero no sabemos comunicarnos hacia la institución que le queremos solicitar, ¿verdad? O no tenemos el lenguaje adecuado, o por una media cosa nos ponemos a pelear, entonces no tenemos la competencia de buena organización. También en la sistémica entra lo que es el liderazgo, ¿verdad? Orientar a los demás pues a un logro, puede ser en un grupo
puede ser un grupo de trabajo, ¿verdad? En tareas, estudiando, o puede ser un grupo ya de trabajo, ya laboral como profesionales. Que a ustedes les toca, pues, liderar, ya saben, ¿verdad? No, que un buen líder, pues, debe, ¿verdad?, involucrarse con los demás de su equipo de trabajo para poder solucionar los problemas. No es que solo porque está dirigiendo los va a dejar solos y a ver cómo se salvan el pellejo, ¿verdad?, en cuestiones de un trabajo. Entonces ahí es trabajo en equipo y también el líder debe de ayudarse con su grupo de trabajo, y no dejarlos solos en cuanto a eso. Luego tenemos de las competencias, ¿verdad? Esto era del aprendizaje basado en competencias. También tenemos eh, el aprendizaje colaborativo y tecnología de la información y la comunicación. Nos dice, ¿verdad?, que la sociedad actual pues gestiona a nivel mundial el paso a un nuevo tiempo, a una definición, ¿verdad? Como les mencionaba, pues con la realidad pues no se sabe, ¿verdad?, que va a seguir cambiando, la ciencia va a seguir avanzando. Entonces, de ahí se ve la necesidad de poseer una sana percepción emocional que permita la ponderación y el equilibrio indispensable, ¿verdad?, para la constitución de equipos de trabajo eficientes. Es decir, que independientemente el problema, la situación o la realidad que se presente en nuestra vida o en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar preparados para poder confrontar, ¿verdad?, lo que se venga y darle una solución pues adecuada, una solución acertada. Eh, ¿Qué comentarios me pueden dar referido a eso? Porque sí es una necesidad, ¿verdad? ¿O qué piensan de tener también una sana percepción emocional? Porque las emociones son importantes, o creen que eso no afecta a la hora también de tomar una decisión. ¿Qué me pueden comentar sobre eso? Están escuchando. Yo considero que sí es necesario esa percepción para poder trabajar eh, en equipo, para que ser eficientes y todo. Aunque recordemos que siempre hay diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo, pero si se logra tener todas ese equilibrio y a la hora de trabajar va a ser fácilmente. Muy bien, así es, ¿verdad? Por lo menos tratar, ¿verdad? Porque no siempre se puede mantener al 100, pero ya teniendo un poco de conocimiento, ¿verdad? Ya que porque todos los contenidos que se ven, tal vez así de vista, de momento uno siente que no le van a servir de nada, ¿verdad? Pero dependiendo de las situaciones como que nos van sucediendo, entonces ya bueno, podemos ir diciendo, esto y esto es razonable, pero ya tengo un poco de conocimiento, ¿verdad? Ya sé cómo actuar, ya sé que tengo que estar ante una situación parecida, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se está un poco mejor preparado ante diferentes situaciones. No quiere decir que siempre vamos a saber qué hacer, porque en ocasiones a veces no, no sabemos, ¿verdad? Pero no es como no tener ningún conocimiento sobre eso. Y sí, lo ideal eso sería, ¿verdad?, poder tener un equilibrio en todo actuar, eh, para saber actuar en los diferentes problemas de la manera correcta. Tipo de aprendizaje, ¿verdad? Es un tipo de aprendizaje pues dialógico, como decía el documento, porque lo que hace es facilitarnos, ¿verdad?, el desarrollo de procesos, pues los procesos cognitivos que tenemos cada uno, ¿verdad? No todos los desarrollamos de la misma manera, pero se trabajan, ¿verdad?
la observación, ¿verdad? El análisis, la capacidad de síntesis, seguir instrucciones, hacer comparaciones, clasificaciones, tomar decisiones, resolver problemas como mencionamos, ¿verdad? Todo esto pues en una interacción hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque muchas veces para hacer análisis se nos dificulta, ¿verdad? A algunos se nos dificulta más que a otros. No quiero decir que a todos, porque algunos son bien chispas a la hora de hacer un análisis, no se les dificulta nada. Entonces, ¿verdad? Y cuando es trabajo en grupo, por eso, ¿verdad? Hay que tomar las fortalezas de cada uno y así es como se pueden hacer mejores las cosas también. Y también en esta parte nos decía que el aprender en forma colaborativa, pues les permite, ¿verdad? A los estudiantes recibir como una retroalimentación, conocer mejor su propio ritmo. A veces se da el caso de que nosotros sabemos hacer muchas cosas, pero no nos ponemos, ¿verdad? Como a examinarnos de en qué somos más fuertes, qué se nos facilita. Pero a veces nuestros compañeros ya nos han observado, son mejores observadores y ellos ya saben a fulano de tal, ¿verdad? No le cuesta hacer análisis. Al otro no le cuesta lo que es cuestiones de creatividad, ¿verdad? Él sabe dónde puede ir una imagen, sabe dónde puede llevar colores, dónde no, dependiendo de la información. Entonces, cuando se hacen los trabajos pues en forma colaborativa, fortalece también lo que son las habilidades, las destrezas que todavía nos hace falta, que nos hace falta ir afinando. Entonces se va conociendo, ¿verdad? Mejor el propio ritmo de cada uno, el estilo de aprendizaje que cada uno tiene y también esto viene a facilitar, ¿verdad? A aplicar otras estrategias metacognitivas también, que eso nos ayuda a veces nos ayuda a los docentes, ¿verdad? Para regular el desempeño que va teniendo cada uno. Y cuando ya se puede notar con los trabajos colaborativos que hacen, se puede observar también, ¿verdad? Que se puede fortalecer dependiendo de qué trabajo se esté haciendo y esto también optimiza lo que es el rendimiento al continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras ocasiones puede aumentar la motivación de cada estudiante también. Puede ser que por medio del trabajo colaborativo tenga una mejor identificación de las metas, ¿verdad? Que quieren para tanto individuales también como metas comunes que pueden surgir como grupo y de alguna manera pues se estimula, ¿verdad? Lo que es también es la autoestima también y la seguridad de los estudiantes y se tiene una mejor productividad y hasta una mayor responsabilidad por parte de los estudiantes y incide pues directamente en la autoestima, ¿verdad? Y el desarrollo de cada uno cuando se trabaja de esta manera. Se caracteriza este tipo de aprendizaje por la igualdad, ¿verdad? Que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y entendida también una conexión, ¿verdad? Una conexión, una profundidad que se va dando a través de la experiencia y varía, ¿verdad? Va a variar porque va a depender del nivel de competitividad que tenga cada uno. Entonces ahí se pueden distribuir responsabilidades, pueden planificar en conjunto, pueden hacer intercambio de roles, etcétera, y así se va a tener una mejor productividad, ¿verdad? Tanto de lo que se está trabajando como se está mejorando directamente también de manera personal e individual a cada uno. Y el verdadero significado pues, de ese tipo de aprendizaje, decía el documento que había que resaltar, ¿verdad? La necesidad de comprender el verdadero significado, porque se corre el riesgo de promover experiencias caracterizadas por actitudes individualistas. Entonces, en esta parte, pues prevalecen los conflictos, la frustración de los miembros del grupo y no se logra una interacción favorable. También, ¿verdad? Lo que se busca es reducir esta clase de situaciones, por eso se trabaja en grupo, para que se puedan llevar de una manera tolerante pues todos los que están
en un aula, en un grupo de clase, referido al aprendizaje colaborativo. Y constructivismo tenemos que el aprendizaje colaborativo, ¿verdad?, se sustenta en teorías cognitivas. Para Piaget dice que hay 4 factores que inciden e intervienen en la modificación de estructuras cognitivas, que son la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social, ¿verdad? Y lo que hace que todos ellos pues propician un ambiente colaborativo al trabajar así en grupo. Vamos a ver, referente al aprendizaje. Cuando ustedes trabajaban en grupo, no se ponían a identificar quién era bueno para esto, quién era bueno para lo otro. Sí, se ¿Alguna identifica a alguien, experiencia que digamos, hayan tenido? alguien que digamos que es bueno para la retórica, el que exponía, digamos, el que empezaba a empezar la exposición, otro, digamos, el que se encargaba de llevar el control de los temas o lo digitaba, le facilitaba eso. Entonces se distribuía, por decir así, la carga de trabajo entre cada miembro del grupo. Así es, ¿verdad? A alguno le dejaban que hiciera el cartelito, el que tenía mejor la letra. Cabal. Eso sí lo recuerdo. Sí, en esa parte, ¿verdad? Y bueno, todo nos sirve, la verdad, pero acá en esta teoría de Piaget, ¿verdad?, que él ve estos factores pues como aprendices, se requiere, ¿verdad?, la acción de un agente mediador también para tener un mejor desarrollo. Entonces, este sería el responsable, ¿verdad?, de ir siguiendo el proceso de cómo se va aprendiendo. Entonces, este sería el profesor, por ejemplo, que se encarga, ¿verdad?, de su grupo de estudiantes y se les van dejando diferentes tareas o actividades para que puedan ir desarrollando sus competencias, que puedan ir transformando la información según, ¿verdad?, como se ha adaptado el programa. Y hay muchas implicaciones que van definiendo la enseñanza, ¿verdad?, como un proceso continuo, porque siempre recordemos que hay muchos factores que vienen a intervenir, ¿verdad?, y no todos tenemos el mismo tiempo. Puede ser que cuando estudiábamos, cuando todavía íbamos a la escuela, ¿verdad?, solo nos dedicábamos a estudiar, no teníamos otra responsabilidad, pero luego conforme se va creciendo, las responsabilidades van apareciendo, entonces se va dificultando más y entonces eso también tiene que ver, ¿verdad?, para poder tener la calidad que se requiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también, ¿verdad?, que por ahí en el documento referido a esta parte definen la enseñanza como un proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, ¿verdad?, y a su vez el proceso de negociación, porque esto permite verificar las conexiones entre el aprendizaje que van teniendo los estudiantes, la interacción, ¿verdad?, que tienen y la cooperación. Ahí pues son todos, ¿verdad?, los que intervienen en el proceso y se afectan pues mutuamente. Entonces, de ahí se va a depender que los conduzcan, ¿verdad?, al logro de un nuevo nivel de conocimiento. O, bueno, perder conocimiento no se puede, pero si ustedes como estudiantes no son responsables, ¿verdad?, o leen solo una parte, no terminan de leer todo, no terminan la tarea, pues claro que lo que ustedes pueden afinar, fortalecer con sus conocimientos no va a ser lo mismo de que alguien que sí, ¿verdad?, los haya leído todos, los haya analizado, les dedicó más tiempo. Entonces, ellos van a tener mayor riqueza de conocimiento que alguien que solo leyó unos 2 párrafos. Entonces,
Cuando nos habla del aprendizaje colaborativo y relacionado con el constructivismo, pues hay que concebir a la educación como un proceso de socioconstrucción, porque permite conocer diferentes perspectivas y así de ese modo pues se abordan muchos problemas, muchos o un determinado problema que lo que se busca pues es desarrollar tolerancia en torno a la diversidad para poder tener entornos de aprendizajes que donde los alumnos puedan trabajar juntos, puedan ayudarse unos a otros, puedan utilizar diferentes herramientas, instrumentos, recursos informativos, etcétera, ¿verdad? Y así pues que la institución, los docentes puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han propuesto y que no solo se sirvan, ¿verdad?, para poder terminar una actividad en la escuela o para utilizar que los recursos que se disponen en las aulas, sino que esto les sirva, ¿verdad?, para poder solucionar problemas reales, problemas que nos suceden cada día, problemas con los que se puede enfrentar no solo uno como persona individual, sino también como familia, ¿verdad?, y saber apoyar y saber ayudar también, porque eso es para saber actuar no solo en un aula de clase, sino en la vida. Entonces, por eso es muy importante ir trabajando las competencias posibles, ¿verdad? Y pues adaptarlos al contexto que de verdad lo necesita, las necesidades que de verdad tengan, porque si no, igual no se está logrando lo que se ha propuesto. Eh, y es eficiente este tipo de aprendizaje, pues porque, como les decía, es para la vida, ¿verdad? Y ahí nos decía el documento que es eficiente para insertar la educación dentro del proyecto de vida y que conectarlo con la evolución personal que va teniendo cada uno, ¿verdad? No solo de manera individual, sino también ya cuando, por ejemplo, que están estudiando, ¿verdad?, su carrera, ya cuando ustedes se inserten al mundo laboral, a lo que es con su profesión, pues lo que se va buscando es que, que sea coherente, ¿verdad?, que sea lógico, que ustedes se sepan defender y a la misma vez aportar a la sociedad, ¿verdad? Que, que al país pues se le brinde lo que necesita según su necesidad, ¿verdad? No es solo ir por lo que se va a ganar, claro que es importante lo que se va a ganar, ¿verdad? Pero hay que hacer bien el trabajo y apoyar al país, ayudar al país y así, ¿verdad? Aportamos de una manera productiva y entramos también a lo que es al sistema, una visión sistémica, ya así entramos a la sociedad. Cuando ahí nos mencionaba que había, cuando se hablaba de una visión sistémica, que habían elementos fragmentados. Cuando hablaba de eso, de que elementos fragmentados, es porque en una sociedad, ¿verdad?, debe de haber educación, esos son los elementos fragmentados, la educación, la formación que debe de tener la familia, la sociedad, el desempeño laboral que se estaba mencionando y pues la evolución que tiene nacional, ¿verdad?, que van teniendo el país, pues si se va estancando o va evolucionando. Entonces nosotros, ¿verdad?, como profesionales, pues debemos de, de desarrollarnos lo más que podamos, de fortalecer las habilidades y las destrezas para poder desempeñar un buen papel en la sociedad, ¿verdad?, y así aportar a una evolución como país y no a un estancamiento, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo bien claro. Y el constructivismo pues plantea, ¿verdad?, que su valor no es absoluto, pero que sí es el producto de múltiples interpretaciones que van haciendo que va haciendo cada persona del entorno según el entorno que se va desarrollando. Entonces, ¿verdad?, de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga para interactuar y para reflexionar, así es que cada uno también vamos viendo los significados y vamos sabiendo valorar, ¿verdad?, las diferentes situaciones, los aspectos de la realidad, así vamos desarrollando pues nuestras propias estrategias de aprendizaje, nuestras propias estrategias de defensa, por decirlo así, ¿verdad?, ya saber cómo actuar, cómo reflexionar ante las diferentes situaciones y plantearnos bien los objetivos y las metas que vamos a tener en la vida,
También todo eso ya con las competencias un poquito afinadas, pues ya vamos a saber. Ustedes creo que ya tienen claras, ¿verdad? Ya van eh, continuando su carrera, no se han quedado atrasados, ¿verdad? A pesar de las adversidades y de todos los tropiezos que se les han cruzado, ahí están estudiando, ya tienen clara esa meta que van a culminar y luego, ¿verdad? A ser profesionales de éxito ya en su campo de, de la profesión que están estudiando, ¿verdad? Y así, pues cada uno vamos a tener la función y ya si se trabaja, ¿verdad? De docente, pues ya ustedes van a saber que también, ¿verdad? Van a tener la función de profesor, hay que apoyar las decisiones, hay que apoyar, ¿verdad? En los diferentes contextos a los estudiantes. Recordemos que ahí se presentan diferentes realidades, entonces también tenemos que tener conocimiento de varias cositas para poder saber qué hacer, ¿verdad? Y cómo proseguir. Vamos a ver, esto es con el aprendizaje colaborativo. El modelo de aprendizaje colaborativo nos dice que los trabajos en grupo han sido práctica convencional en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Pues no implica, ¿verdad?, que sea una práctica cooperativa en la que el producto es el producto innovador de la sinergia divergente de un equipo de personas sobre un tema específico. Cuando nos habla de divergencia, ¿verdad?, es porque no todos tienen la misma manera de pensar. Entonces, ahí es donde empieza, ¿verdad?, el aporte de diferentes ideas, dependiendo de lo que se esté trabajando. Entonces, cuando nos dice estos conceptos que tenemos ahí, esta teoría, pues, del grupo al equipo, ¿verdad? Dice que hay un tránsito porque el valor agregado es la cooperación cuando se está trabajando en grupo, pero muchas veces los docentes desconocen cómo producir el logro, ¿verdad? Como trabajo de grupo y no se saben orientar las actividades de aprendizaje en esa orientación. Simplemente a veces se le ejecuta un trabajo en grupo como dicen, por matar el tiempo, por tenerlos entretenidos, pero no hay un objetivo realmente a seguir, ¿verdad? Y algunas pautas para producir un aprendizaje colaborativo son eh, el estudio pormenorizado de las capacidades, las deficiencias que los estudiantes tienen y posibilidades de los miembros del equipo, ¿verdad? Porque lo que se busca es fortalecer, ¿verdad? Cuando están debilitadas algunas capacidades o habilidades de los estudiantes. Entonces, por eso es que se dejan los trabajos colaborativos para fortalecerlas, ¿verdad? Establecer metas conjuntas que incorporen las metas individuales, elaborar un plan de acción con responsabilidades específicas y encuentros para la evaluación del proceso. Esas son algunas pautas para producir un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Lo que se busca, pues, es desarrollar, ¿verdad?, los diferentes procesos cognitivos de los estudiantes, como les mencionamos hace rato, como el análisis, que sepan hacer bien la síntesis, que sepan reflexionar y dar buenos aportes, ¿verdad? Cuando se les dice aportes propios, ahí se puede visualizar que tanto analizan, si saben reflexionar sobre la realidad o qué pasó, ¿verdad? A veces solo es corta y pega, a veces no, hay de todo, se encuentran las tareas. eh, Ahí va, independientemente cómo ha hecho el trabajo, y se puede dar cuenta también si solo ha sido corta y pega. También tenemos, ¿verdad?, que resulta importante, pues, la necesidad de comprender el aprendizaje colaborativo, porque cuando no se sabe trabajar eh, en grupo o no se tiene un objetivo realmente a seguir, a fortalecer, no se logra nada. Entonces siempre hay que buscar actividades que fortalezcan las relaciones humanas, que fortalezcan a los estudiantes individualmente, que sepan tomar las decisiones, ¿verdad?, por ellos mismos, que tengan seguridad, eh, porque a veces saben hacer las cosas, pero no tienen seguridad en ellos mismos, no se tienen fe en ellos mismos. Entonces, no, por eso es que no logran desarrollar ni nos dan a conocer de lo que verdaderamente son capaces. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, lo que es el trabajo
colaborativo. Ahora bien, ya que estamos viendo el trabajo colaborativo, ¿qué comentarios me pueden dar sobre esto, sobre este modelo? ¿Qué les parece realizar actividades que favorezcan, ¿verdad? Lo que fortalecer las destrezas, las capacidades? ¿O ustedes creen que no ayuda? Cuando trabajaban en grupo, ¿les ayudaba o no les ayudaba personalmente? Buenas tardes, Liz. Buenas La tardes. verdad, a mí en lo personal sí me ha ayudado porque me ha tocado con un compañero responsable, pero hay veces eso tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque hay personas que no son tan responsables, le cargan el trabajo a otro, pero en mi caso sí me ha ayudado. Gracias. ¿Los demás? ¿Alguna experiencia que hayan tenido, una mala experiencia de trabajar en grupo? Fue hace años, una vez que yo estaba en otra universidad. Nosotros desarrollamos todo el trabajo y a la hora que teníamos que presentar el trabajo ya final al licenciado, no llegó la compañera con el trabajo y nos los Se tuvieron quedaron que... sin nota. No, hablamos con el licenciado ese día y todo, porque igual no nos respondía las llamadas y todo. Le expusimos el caso, pero al final nos consideró, pero en base a 7 nos los calificó. Y a la otra compañera por irresponsable se le iba a calificar a ella en base a 5. Por lo menos se los aceptaron, ¿verdad? Pero igual, no era culpa de ustedes que la compañera se perdiera con el trabajo. Es decir, a veces sí se dan malas experiencias, como decía la compañera, por la irresponsabilidad, ¿verdad? De otros. A veces sí son cuestiones graves, digamos, un accidente o una enfermedad de gravedad, ¿verdad? Eso sí ya se pueden tomar en consideraciones. Pero a veces sí hay compañeros bien irresponsables que no, simplemente no quieren trabajar y quieren pasar. Esa es la verdad, es lo que sucede. Eh, Ustedes son de quinto año son. Segundo, Segundo, Liz. Segundo. Segundo, el otro grupo es de quinto, entonces, sí, porque cuando ya, bueno, ustedes no sé si van a hacer individual la tesis o cuando les toque hacer la tesis, ¿qué información tienen de eso? ¿Va a ser individual o va a ser de preguntar de los que ya van a salir? ¿No? Cuando es de ya cosas más serias, ¿verdad? También solo comentarles que eh, en mi caso, ¿verdad? Cuando yo hice la tesis, no me fue muy bien que digamos, porque ya conocía la manera, más o menos ya conocía la manera de trabajar de los compañeros, pero había uno que era algo irresponsable. Y lo que les puedo decir es que si ustedes ya saben que los compañeros, porque de todo hay en la viña del Señor, entonces si ya saben que son irresponsables o, o que bueno, cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? Si le gusta tomar, salir, eso es cuestión de cada quien. Pero si van a incluir, si es en grupo y van a incluir a personas que de repente se van a desaparecer, se fueron a tomar y no despertaron al siguiente día, etcétera, mejor no incluirlos para un trabajo ya bien serio, porque después lo dejan a uno con la mayoría del trabajo y es bien complicado. Y recordemos que ya un trabajo de tesis, pues no es como estar haciendo un informe sencillo de investigación que se lleva tiempo, porque se lleva y también se complica, pero no, la tesis es mucho más compleja, ¿verdad? Y también que las bases deben de ser bien fundamentadas
y argumentada, ¿verdad? Que si no, pues así también, como puede haber trabajado 3 noches sin dormir, puede ser que el asesor le va a decir, miren, esto no va, esto está fuera de línea y les pueden botar todo el trabajo, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con la información. Por eso lo que les puedo decir es que para las tareas no las hagan solo por hacerlas, sino que hay que buscar buena información, asesorarse bien, intentar ir argumentando bien, porque al final, fíjense que es como una práctica. De tanta investigación que van haciendo, pues un detallito van aprendiendo. En ciertas tareas se van a dar cuenta de cómo hacer cómo hacer una triangulación de información, eh, cómo, cómo saber, ¿verdad? Analizar bien el resultado de una encuesta. Ya van a hacer una tarea en esta asignatura, no sé si han hecho parecida, me imagino que sí, pero así es que se van practicando, de ir haciendo análisis, de ir haciendo interpretaciones. Por eso es que ustedes también van haciendo, ¿verdad? Lo que son entrevistas, pues cuestionarios, pueden ser también una lista de cotejo. Conforme vayan avanzando en la carrera se van a ir dando cuenta que todo eso les va a servir, porque cuando ya les toque hacer trabajo más fuerte y dependiendo también cómo va avanzando esto, ¿verdad? Ya cuando ya se pueda salir normal, esperemos que así va a ser y ya pronto, pues ya andar, ¿verdad? Inmersos en los trabajos de investigación también es un poco diferente, porque muchas veces ustedes hacen los cuestionarios, pero eh, así por teléfono, así virtualmente en línea, no, a veces no le dan toda la información. Y a veces cuando uno anda observando o entrevista a la persona, dependiendo del tema, hay ciertas cosas que uno no las lleva ni en las preguntas, pero con lo que usted va a observar se da cuenta de varios detalles que después también le sirven y eso a veces le da, como son hallazgos que no llevábamos, que los queríamos, ¿verdad? En las preguntas, estas nos enriquecen más la información y luego ya los análisis es hasta más fácil para poder compararlos con la realidad y para poder redactarlos bien se facilita más. Eh, no sé si van a comentar algo más referido al aprendizaje. Con la presentación me voy a quedar hasta acá. Falta ver lo que es lo de la tarea. Quiero ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver. Ya lo vamos a presentar. En la presentación la había dejado hasta ahí, pero había otra parte. Vamos a ver. Algo trabado tengo en la computadora. Estaba también lo del aprendizaje y cognición. Esto ya es cortito. Eh, las TIC, ¿verdad? Son valiosas, nos dice el documento, valiosas herramientas que promueven un aprendizaje diverso, interesante y acorde con las exigencias de la sociedad actual. Eh, Se definen como dispositivos tecnológicos que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Eh, Aquí, ¿verdad? Se integran varios medios, ¿verdad? Que es de la informática y las telecomunicaciones, las redes, y nos facilitan, la verdad, muchas cosas
para poder trabajar, para poder estudiar. Todas estas herramientas son necesarias y son bastante importantes para poder, ¿verdad?, funcionar como sociedad, porque si no, hoy que se vino la pandemia, se imaginan, no se pudieran seguir trabajando, hay muchas cosas que no se pudieran hacer si no se pudiera acceder a las diferentes plataformas virtuales y a las redes, ¿verdad? Entonces, son bastante necesarias en cómo estamos en estos tiempos. Eh, Señala, ¿verdad?, que para la educación lo relevante ante los diversos cambios sociales es el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que los sujetos aprendan a aprender. Eh, Hay muchos porque no están bien actualizados referente a lo que son, ¿verdad?, el uso de la computadora. Entonces, sí es necesario aprender y desarrollar esa habilidad para poder, en estos días, para poder tener un mejor proceso en la enseñanza y el aprendizaje, porque también se está dando el otro problema, no sé si lo mencionamos en la tutoría pasada, pero hay varios lugares que el problema es que no hay señal. Entonces, algunos sí saben o sabemos utilizar estas herramientas, pero se da que no hay señal, entonces no se puede llevar, ¿verdad?, lo que es a un 100% como debería de ser el proceso, sino que lo que se ha hecho, pues hay que salir a buscar la señal. Hay escuelas que tienen que salir a buscar la señal y por WhatsApp se les mandaban lo que son las guías para que los estudiantes las realizaran y las desarrollaran. Pero imagínense que había muchos, yo conozco varias escuelas, hay muchos papás que tenían teléfono, pero no utilizan solo teléfono para llamadas, y aquí como ellos no saben usar un teléfono inteligente, mejor compran de los que solo son para llamadas. Entonces, perdón, entonces difícilmente se les iba a estar explicando una guía por llamada porque no iban a comprender. Cuando ya medio se controlaron las cosas, pues lo que se hacía era que llegaran a la casa, ¿verdad? Cuando los docentes, los que son de la localidad, pero los que son de otros departamentos, en algunas ocasiones con mucho se perdió la comunicación, no se pudo desarrollar, ¿verdad?, el aprendizaje. Otros venían a las escuelas que a los 2 meses, no a las escuelas directamente, sino donde alquilaban y ahí, ¿verdad?, les avisaban y a los que podían llegar llegaban y a otros no les llegaba ni el aviso por lo mismo, por las mismas cuestiones de la señal. Entonces, como les decía, ¿verdad?, que aunque los programas a veces estén bien diseñados y los planes, a veces hay otros factores que vienen a intervenir, ¿verdad? Y no, por eso no se logra el proceso como se quiere y los objetivos pues no se logran cumplir. Y en otras ocasiones, en otros lugares, tienen la disponibilidad de los recursos y todo, pero no lo saben usar. Entonces, por eso, ¿verdad? Ahí sí habría que trabajar bastante para poder nivelar todos esos factores y poder tener una mejor calidad educativa en nuestro país. Acá, ¿verdad?, nos señalaban 5 aspectos en los que la tecnología puede utilizarse para que favorezca el aprendizaje. Desde el currículo nos dice que al incorporar en la clase nuevos contenidos fundamentados en la cotidianidad, es decir, con diferentes experiencias que se viven, ¿verdad?, que normalmente pues todos quizás las vivimos, entonces se pueden incorporar. También como una fuente de herramientas, ofreciendo alternativas para la solución de problemas, ofrecer posibilidades de realimentación de los procesos formativos, permite la creación de comunidades que surgen desde los intereses, habilidades o conocimientos, tanto a nivel local como podría ser también internacional. Pues así puede irse brindando la oportunidad a los profesionales de que se vayan actualizando, que tiene referencia con lo que estábamos mencionando. Tenemos que la ventaja, ¿verdad?, de usarlas en el plano cognitivo, pues está la lógica matemática, selección, clasificación, correspondencia, una mejor flexibilidad de pensamiento, estimula la búsqueda de soluciones a un problema.
en esa parte pues sabemos, ¿verdad? También seleccionar mejor la información. No nos va a parecer, porque muchas veces cuando empezamos a buscar todo nos parece interesante, todo nos parece que lo podemos retomar para un trabajo, pero todavía no sabemos clasificar la que tiene la idea principal, ¿verdad? No sabemos sintetizarla bien con las ideas centrales y eso pues conforme con el tiempo se va logrando. También se trabaja el plano afectivo y social, es decir, ¿verdad? El trabajo en equipo, la cooperación entre los compañeros, mejorar la autoestima, corregir errores, saber comunicarse, saber socializar, también eso nos ayuda, ¿verdad? Y hay muchos niños pues que se les facilita más para aprender con videos y se les facilita también la comprensión, ¿verdad? La memorización a través de juegos y videos también eso se puede utilizar con lo que es la tecnología, ¿verdad? Solo que no en todo el país se tiene acceso por las diferentes cuestiones, pero en la mayoría sí, entonces hay que sacar el aprovechamiento. Lástima que a veces, muchas veces los padres, ¿verdad? Cuando están ocupados, lo que hacen es buscarles una caricatura que muchas veces no tiene mucho que les pueda dejar de aprendizaje, pero para que los niños se entretengan y no estén, ¿verdad? Ahí en otras cosas o interrumpiéndolos, como dicen algunos, lo que hacen es dejarlos por horas ahí viendo el teléfono, la tablet, y cosas que la verdad a veces no les traen nada productivo. O los dejan libres que hagan cualquier cosa, ¿verdad? También eso sucede. Entonces hay que saber darle buen uso a lo que es a las tecnologías, ¿verdad? De la información. Y tenemos la guía del trabajo final que van a realizar, que es una investigación bibliográfica y de campo, ¿verdad? Enfocadas en los modelos de las TIC y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes para un análisis objetivo. Ese es ese es el objetivo, ¿verdad? Ustedes van a realizar una investigación bibliográfica y consiste, ¿verdad? En que ustedes, pues, ahí dice las indicaciones, realizar una entrevista abierta. Bueno, no es solo la entrevista, ¿verdad? Es un informe completo el que se va a realizar. Más abajo están las partes que va a llevar lo que es la investigación. Van a realizar una entrevista abierta en relación a las tecnologías de la información y la comunicación que el sistema salvadoreño pues está utilizando para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Ustedes van a hacer la entrevista, primero la van a hacer, la van a diseñar, me la van a enviar y la voy a revisar a ver si los ítems están redactados de manera clara, de manera coherente. Y bueno, si hay que cambiarles, ¿verdad? Algunas tal vez pueden ser solo palabras o a veces la idea no se abarca bien, está mala redacción, entonces tenemos que revisar eso antes de que ustedes lo vayan a administrar. Entonces lo van a diseñar, se lo van a mandar al correo y yo lo voy a revisar antes de que ustedes los pasen. Tendrán que entrevistar a 2 maestros, ¿verdad? O pueden ser 2 tutores de otra asignatura en relación a las tecnologías de la información. Luego, ustedes van a realizar el análisis e interpretación. Pues van a hacer las 2 cosas. Acá, dependiendo, ¿verdad?, lo que les respondan en la entrevista, ustedes van a procesar los datos de los resultados de la entrevista. Entonces, van a hacer una integración de los resultados de la investigación bibliográfica. Esto es parecido como hacer una triangulación de información. Esto quiere decir que cuando ya tengan la información, ¿verdad? Según el diseño que hayan hecho ustedes de la entrevista, van a procesar esa información. Entonces, para hacer el análisis y la interpretación, van a necesitar hacer tablas y gráficos. En la interpretación, solo va a, por ejemplo, va a ser poquito. Entonces, eh, creo que no va a ser necesario hacer una tabla, sino que solo con el gráfico. En la interpretación va a ir el tanto por ciento, dice tal cosa, eh, eh, el otro dijo tanto y tanto, pero ahí solo va a ser 50 o 100, entonces lo van a hacer 2.
Entonces, en la interpretación solo usted va a escribir más bien la información, ¿verdad? En porcentaje de lo que les ha salido. Ya en el análisis ustedes empiezan a decir, según la información obtenida o la información se está, depende de la pregunta. Digamos que preguntaron algo referido a que si tiene, qué tanto, digamos, podría ser, qué tanto maneja las tecnologías de la información, ¿verdad? Podría ser si poco, mucho, nada, o ahí se podría contestar, aunque como va a ser abierta, deben ser preguntas donde las respuestas, ¿verdad? Les den más información en las respuestas, porque esa de poco, mucho sería cerrada. Entonces, pero digamos un ejemplo, si les dijeron que poco la saben utilizar o que no la saben utilizar, ustedes cuando van a hacer el análisis dicen que según los datos obtenidos, eh, hay poco dominio de las tecnologías de la información, lo que es una desventaja con la realidad que estamos viviendo, ya que los docentes deben de estar bien preparados o tener las competencias en esta área para tener un mejor proceso o una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje, una mejor calidad educativa en el país. Y ustedes pueden empezar, ¿verdad?, a decir por la situación que se está viviendo, lo que está pasando, esto debería de mejor actualizado, con mejores herramientas, eh, mayor uso de herramientas tecnológicas, etcétera. Por ahí lo pueden ir armando, pero esto va a ser según lo que le vayan respondiendo, ustedes así van a hacer el análisis. Lo que tienen que hacer en el análisis, ¿verdad? Es que ustedes deben, según lo que preguntaron, pues ver si estamos mal o estamos bien, o si es favorable, ¿verdad? A la realidad que se vive o a la realidad que ustedes van a querer investigar sobre el tema. Y las entrevistas las van a anexar eh, en lo que son, ¿verdad? Después de que vaya el informe, van los anexos, entonces ahí va a ir el diseño primero, el diseño de la entrevista y ahí les recomienda que pueden ser a través de Teams la entrevista, eh, con una captura, ¿verdad? Que también hay que estar entrevistando porque no dice que, que sea grabación, porque como recuerden que la entrevista tendría que ser de personal, ¿verdad? O sea, usted pregunta y el otro le va a ir respondiendo. Normalmente pues se graba, ¿verdad? Cuando es entrevista, en este caso pues lo van a hacer por medio de Teams o una de estas aplicaciones para que dejen la constancia. Solo voy a preguntar si hay que grabar o no hay que grabar o si es necesario solo una captura, ¿verdad? Le voy a preguntar a la coordinadora porque bueno, los apartados que va a llevar, la portada, porque no debe faltar, el índice, introducción, eh, debe llevar la introducción, una pequeña parte de antecedentes en relación al tema. Eh, y ahí le dice el para qué y el por qué, ¿verdad? Y cuando la terminen, cerrar pues con un conector como de conclusión cuando cierren lo que es la introducción. Los objetivos deben llevar uno general y tres específicos. Deben ser redactados en relación al trabajo. En algunos casos he observado que me dicen el objetivo es terminar la tarea de investigación. No, los objetivos no deben ir planteados de esa manera, sino que según, ¿verdad? Como es eh, sobre las tecnologías de la información, entonces los pueden plantear. Bueno, el tema en sí sería las tecnologías de la información y la comunicación que están desarrollando en lo cognitivo. Entonces, los objetivos deberían de ir, por ejemplo, dependiendo en qué lo quieran enmarcar. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, van a preguntarle a los tutores o a profesores, si son profesores, ¿verdad? De las escuelas, pueden ser
escuelas públicas, qué metodología, si ustedes conocen alguna donde la señal falla bastante y si es una escuela pública, podrían preguntar qué herramientas ha utilizado en este tiempo de la pandemia para poder comunicarse con los estudiantes, qué plataformas ha utilizado, podrían preguntar esto. Entonces el objetivo podría ir enfocado a las tecnologías, pero ahí serían a las herramientas. Podría ser investigar, ¿verdad? Analizar, no, podría ser investigar sobre qué plataformas se han utilizado en el periodo de la pandemia, ¿verdad? Por ahí podría ir enmarcado uno. Investigar, ahí no va a ser tan profundo lo que van a hacer a la hora de analizar. Si lo deja como investigar, pero si usted ya lo deja como a analizar directamente, entonces sí tiene que ser un trabajo más riguroso y plantear mucho mejor las preguntas. Por ahí pueden ir enmarcando los objetivos. El marco teórico, la teoría sobre los modelos de las TIC, ¿verdad? Los procesos cognitivos y de aprendizaje, características, puntos de vista de autores, y van a describir la metodología que van a utilizar en la investigación. La metodología, pues ustedes digan que va a ser por medio de tal aplicación, ahí van a describir, ¿verdad?, qué aplicación van a utilizar para poder recolectar la información. Todo eso va a ir ahí en la parte de la metodología, pero antes tienen que buscar, ¿verdad?, algún concepto en relación y lo van a fundamentar y ya luego empiezan a describir más bien cómo han hecho todo el proceso para recolectar la información. Eso va en la metodología. Y el análisis de la investigación, pues va a análisis e interpretación, comentario y análisis personal sobre los resultados, análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas, integración de los resultados de la investigación bibliográfica, modelos anexados en la orientación. Y dice comentarios y aportaciones personales. Vaya, ya que pide, ¿verdad? Así se ve como que es un montón, pero con lo que le están mencionando, en un solo párrafo pueden ir lo que es los primeros 4, ¿verdad? Integración de los resultados de investigación. Si usted sabe redactarlo bien, usted dice, según la información obtenida, los docentes no saben, no tenían, digamos, ¿verdad?, no tenían acceso a la plataforma o no lograron utilizarla por cuestiones de que no había señal, etcétera. Entonces ahí pueden ustedes dar su análisis de que entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha sido completo, ha tenido desventajas, no se logró culminar, bueno, etcétera, según lo que encuentren. Ahí, cuando dice integrar los resultados con investigación bibliográfica, ahí pueden colocar, bueno, según su marco teórico y decir en el mismo apartado, y por consiguiente, ¿verdad? Luego de que ya dijeron la realidad, por consiguiente, el proceso cognitivo no se ha logrado desarrollar ni trabajar como se debería, o de esta manera, según el autor tal y tal que usted utilizó en el marco teórico. Y de ese modo, en un solo párrafo, pues ya usted va a enlazar los 4. Y ya luego puede dar el comentario, ¿verdad?, personal referido a la entrevista, o lo puede hacer en un solo párrafo también. También lo puede integrar. Pues yo ahí voy a anotar, ¿verdad?, si lo integraron o no lo integraron. Se va a identificar cuando usted empiece ahí a dar su aporte y a expresar todo lo que ha encontrado, ¿verdad? Porque en esa parte se debe de dejar. ¿Quién quiere comentar o preguntar? Entonces solo pondríamos en sí las respuestas de la entrevista. Es solo 1 o 2 tutores, ¿no? Y
Y de los maestros no importa si es en qué área. Puede ser No, ahí no media importa. o bachillerato. Sí, puede ser cualquier área, cualquier grado que impartan, ahí no hay problema. Pero deben ser dos y sí debe de llevar, pueden hacer también una gráfica general de las preguntas, ¿verdad? Los resultados que tengan, porque son poquitos. Entonces la pueden hacer en general y luego hacer el análisis por pregunta. También así les saldría un poco menos complicado. Y luego vienen las conclusiones, ¿verdad? Evidencia, comentarios personales, claros, congruentes y críticos en relación a la investigación. Y a partir de esas conclusiones usted va a dar las recomendaciones y en los anexos pues va a ir, ¿verdad? El diseño de la entrevista y pues si quiere hacer un cronograma también de actividades, que tal día va a empezar a hacer el trabajo, en tal fecha va a pasar las entrevistas, etcétera, también lo pueden realizar y lo pueden anexar. Y pues se pide mínimo como 5 fuentes bibliográficas. Una consulta, Y díganme, licenciada. Con respecto a la entrevista, no lleva un límite de preguntas, ¿verdad? no, pero mínimo 10 preguntas. Ok, y en este caso, con respecto ya a la tabulación de los datos, ¿es necesario hacer gráfico por pregunta? ¿O podemos trabajar un gráfico general? Por ejemplo, hacer un gráfico y en el mismo gráfico incluir las 10 preguntas. Si la entrevista es de 10 preguntas, se puede así, ¿verdad? Sí, eso estaba mencionando, que pueden hacer una general y ya luego si el análisis y la interpretación que vaya por. O bueno, se puede hacer, podemos trabajarlo así, se hace la gráfica, si son 10 preguntas, hace la gráfica general y pues saque también, como si hace general pueden sacar la tabla, ¿verdad? Entonces cuando sacan la tabla y pueden decirme tanto por ciento, respondió esto y esto, el tanto por ciento, ¿verdad? Por pregunta. Hace la tabla en general de las 10 y luego aparte lo va a empezar a redactar, ¿verdad? Por pregunta, no es que tabla por pregunta. Y luego pues hace la gráfica también en general y a usted ahí sí da el análisis por cada pregunta, pero entonces solo sería una tabla y una gráfica. También lo pueden trabajar así. Disculpe, Ah, ok, licenciada. gracias. Okay. Hola, licenciada. Hola. Cuando se ¿Sí, digan? refiere a tabla, sí, no le logro captar la idea. Un gráfico, yo sé, ¿verdad? Que hemos trabajado gráficos donde cada pregunta se analiza y ahí nos tira el porcentaje de las respuestas. Pero con relación a la tabla, no sé, no le logro captar la idea. Ahí mismo en el programa que lo trabaje, si es en Excel, podría ser, ahí le da opción si usted quiere meter los datos en tabla, ¿verdad? Entonces ahí le aparece una tabla con los datos. Pero sí también se puede sacar en el gráfico, puede ser una sola, porque en el es cierto, en el gráfico también salen los porcentajes, lo podrían retomar de ahí. Pero que se vean las preguntas, ¿verdad? Que a veces en el gráfico, si son varias, no se logra, porque cada configurado si se le mete la información de las preguntas, pero en la tabla sí queda eh, por cada pregunta, o sea, que lleve la letra de cada pregunta y el porcentaje. Pero ahí mismo en el mismo programa se puede hacer eso. No sé si le quedó claro. Sí, está bien. Y también lo que usted dijo, se puede hacer de manera general o de manera individual, pregunta por pregunta, ahí como uno desee, Ajá, ¿verdad? sí, les voy a dar libertad de que lo hagan de las dos formas. Va, está bien, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? No hay preguntas. Si no tienen preguntas, nos vamos quedando hasta acá. No había visto que eran las 3:08 minutitos. ¿Tienen más preguntas? No, por el momento no.
Y con respecto a si va a ser grabada, licenciada, ¿usted nos avisaría más tardar cuándo? Hoy voy a preguntar, a ver qué me dice la coordinadora. Si me responde rápido, les mando un mensajito más tarde, noche o mañana. Va, está bien. Estamos de acuerdo ahí. Con la tarea del perfil, no, de la, ¿de qué era? No me acuerdo si era con ustedes o no era con ustedes. Del análisis de la película. Ese no lo he revisado, pero ya casi. Creo que del perfil, ese también, ¿verdad? Vi que no me habían hecho mucho análisis, ¿verdad? No sé si ya revisaron sus notas, pero algunas no salieron tan altas, pero es por lo mismo que era más, como decirles, un resumen el que habían hecho en la tarea. No es que esté malo, porque la información está bien, o sea, lo han sabido, ¿verdad? Sacar lo central, las ideas centrales, pero les faltó más aporte de ustedes. Entonces, en esta parte de esta tarea, intenten practicar un poquito más en donde van a hacer el análisis, alargar un poquito más sus aportes, ¿verdad? Porque en algunos ya encontré aportes, pero lo más una línea quizás de los párrafos que habían extraído de la información, ¿verdad? De los autores. Entonces, en los análisis de esta tarea que viene, intenten ser un poco más reflexivos y más analíticos y dar que sean un poco más largos los aportes que dan, ¿verdad? No es que estén malos, pero les hace falta ir mejorando en esa área. Entonces, intenten practicar, ¿verdad? En algunos se entiende, ¿verdad? Que dan la idea y como que van redondeando en el mismo párrafo, pero no importa que vayan redondeando, sino que ustedes intenten alargar más sus respuestas, dar como un análisis más completo, ¿verdad? Entonces, practiquen, no importa si en esta tarea van redondeando, ya en las siguientes del otro ciclo ustedes se van a ir afinando un poquito más. Si veo más aporte, aunque hayan ideas que no están bien enlazadas, pero ustedes hacen el esfuerzo, yo lo voy a valorar mucho y lo voy a tomar muy en cuenta a la hora de calificarlo. Así que intenten armarlo bien, estructurarlo bien, y no importa si utilizaron una palabra repetida, pero vayan practicando esa parte porque ahí sí necesitamos mejorar un poco. Esa sería mi recomendación, nada más. Y si ya no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá con la tutoría. Y cualquier interrogante que tengan de la tarea, pues ya saben, ¿verdad? Hay que comunicarse y me preguntan. Y yo haré lo posible de responder lo más rápido que pueda. Quedamos ahí. Sí, por mi parte ya no tengo preguntas. Muchas gracias. Y feliz tarde a todos. Bueno, gracias. Igual, ¿verdad? Feliz tarde para todos y cuídense. Cualquier duda, me escriben.